¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto tenernos por acá nuevamente en este subpodcast Pinus Good CR. Mi nombre es Ceder, como ya lo saben, mucho gusto, que dicha tenernos por acá. El día de hoy vamos a tocar un tema súper interesantísimo. Básicamente lo que vamos a hablar es de cómo podemos utilizar las IAs, las inteligencias artificiales, en la carpintería. Cómo un carpintero puede utilizar las IAs, la inteligencia artificial, para su día a día, cómo un ebanista puede utilizar las inteligencias artificiales en su día a día, cómo la inteligencia artificial te puede ayudar a ser más rentable, a generar más ingresos, a generar ideas, a generar guiones, a generar publicidad, a generar orden, a generar eficiencia. Es increíble todo lo que podemos hacer con simplemente preguntarle tres cosas a un chat GTP, a un Gemini, a un Grok o a cualquier inteligencia artificial versión gratis. Y en este video nos vamos a enfocar en hablar inteligencia artificial para personas que tengan cero conocimiento, para principiantes, para cualquiera. O sea, mi abuelita podría utilizar una inteligencia artificial con solamente escuchar un rato este podcast, sentarse, analizar y aplicar todo lo que vamos a comentar. Entonces, como les decía, bienvenidos, mucho gusto. Aquí, por ejemplo, muchas personas piensan que las IAs es solamente para programadores, solo para entusiastas de la tecnología, es solo para los chiquillos, para los boomers, para la nueva generación. Y no, están equivocados. Ustedes la inteligencia artificial lo pueden utilizar en su taller para crear SEO, para revisar copyright, para ser un experto. Pueden utilizar inteligencias como Midjourney para crear imágenes, ChatGPT para generar texto con cero experiencia. La misma IA te enseña a cómo vos la puedes utilizar. Entonces es una herramienta que es gratis, que es un boom, que es tendencia y ¿por qué no lo vamos a aprovechar? ¿Por qué no? Es gratis. ¿Qué puedo perder? Nada, es gratis. ¿Qué voy a ganar? Mucho, demasiado. Ok, entonces entrando en contexto, ya para ir aterrizando. Vamos a desglosar como siempre unas 7 prácticas, no tácticas de la IA, sino prácticas con las cuales te puedo enseñar a cómo generar ideas, a cómo ser rentable, a cómo sacarle el provecho de una forma muy sencilla, muy fácil. Entonces vamos con la aplicación número 1 o la táctica número 1. Ok, un generador de ideas de diseños. Entonces, lo que es ChatGPT y Gemini, usted puede, por ejemplo, tirar una idea al aire y decirle, mira Gemini, mira ChatGPT, dame 10 ideas de muebles fáciles de hacer. Pues ya, te va a tirar 10 ideas. Ahora, ok, me gusta el mueble 1 y el mueble 5. Desglósame un despiece, indícame si alguien más lo ha hecho, búscame un plano para hacerlo. Genérame una guía de cómo podría hacer este mueble. Genérame una imagen para yo poder ofrecer ese mueble. A la imagen ponle mi nombre de marca, ponle el precio, créale esto, créale lo otro y vas dándole ideas, dándole, filtrando, tirando. Entonces ella te va a generar siempre muchísimas ideas, muchísimas formas de hacer. Te genera la imagen, te dice cómo hacerlo, te dice dónde conseguir la materia prima, te dice cómo cortarlo, cómo optimizar el trabajo, te puede dar una guía, te puede dar un video de alguien que ya hizo eso para que usted tenga una idea. Como vuelvo y les repito, les dije en mi podcast anterior, no copies, reinventa. O sea, velo y hazlo diferente, no lo hagas igual. Entonces el beneficio es que es instantáneo, que es rápido, que es fácil, que es sencillo y el mismo programa, como vuelvo y repito, te va a ir guiando. Entre más conversaciones seguidas tenga usted con el ChatGPT o con el Gemini, más información le alimente usted, mejor te va a responder. Entonces yo usualmente siempre para esos podcasts yo recurro a Gemini. El Gemini ya tiene desde el podcast 1 hasta el podcast 7. Tiene toda la información del 1 al 7. Entonces, de un solo me mete conversación de lo que ya hablamos en el pasado, me dice que podemos hablar ahorita en lo que estamos haciendo y me lanza ideas para futuros podcasts. Entonces, igual yo tengo la idea de qué es lo que quiero hablar, pero Gemini me lo acomoda, me hace el guión, tanto un guión no, sino me hace un diagrama, un organigrama de cómo irlo lanzando, cómo ir hablando
y yo estoy en el camino se guinda, porque si usted se va a sentar frente a esta cámara a leer un texto, mucha gente va a abandonar rápidamente. Entonces la idea es que usted sea más dinámico, más proactivo, que usted le meta lo suyo y que simplemente sea un apoyo para lo que usted está hablando. Entonces, por ejemplo, este guión me ayudó a hacerlo Gemini, para que ustedes entiendan lo fácil que es usar una inteligencia artificial. Ok, ahora en la aplicación número 2, crear descripciones, crear SEO. Entonces yo, por ejemplo, hice un recuadro para colocar pinturas muy bonito, con molduras, en un tamaño estándar, tal vez 60 por 90, que es lo más usual, ¿verdad? Si es para Latinoamérica y si es para anglosajón en otros países, ustedes verán cuál es el tamaño del marco más usual. Entonces crean un marco en el cual usted puede encontrar una pintura. Entonces usted llega y le dice a ChatGPT o le dice a Gemini, ok, tengo este marco, mide tanto, tiene este color, tiene estas molduras, tiene esta forma. Es más, aquí tengo la foto, te adjunto la foto. Créame una descripción con esas características para yo poderlo vender. Me creas el título y la descripción. Entonces, inmediatamente en unos cuantos segundos se está tirando varios títulos, se está tirando varias descripciones para que usted pueda vender ese producto de una forma rápida y fácil. Por ejemplo, todos mis videos, las descripciones salen de Gemini. Mis publicaciones, la mayoría pues obviamente se hacen con Canva y con Canva IA, porque Canva también tiene IA. Entonces ella misma Canva me va ayudando para crear los diferentes imágenes que hago, o si no se las pido igual a Gemini, y si tal vez no me gusta la que me hace Gemini, entonces la paso para Canva y la modifico, o viceversa, no me gusta la que está en Canva, la mando para Gemini y le hago modificaciones. Entonces, te ayuda a crear SEO, lo hace rápidamente, te crea descripciones, te crea títulos. Si usted está colgando un video del producto, por ejemplo, te crea las etiquetas, te crea los hashtags, te sugiere otros títulos, te sugiere otras ideas que hacer. Entonces la inteligencia artificial es algo que te ayuda a pensar. A veces se equivoca, a veces no lo hace bien, pero por lo menos usted ya tiene la idea y usted se cuelga de eso y la mejor. A veces me tira 10 títulos y pues ninguno me gusta, pero agarro los 10 títulos y entre ellos saco uno que sí me guste. Entonces no precisamente usted tiene que hacer copy-paste, copiar y pegar. También usted puede guindarse de la idea, guindarse de lo que le están ofreciendo e innovar, mejorar y hacerlo diferente. No copie, innove, como siempre les voy diciendo. Ahora, ¿para qué otra cosa sirve la inteligencia artificial? Pues para cuidar el copyright. Por ejemplo, si usted está creando un producto y usted quiere licenciarlo, entonces usted con la inteligencia artificial le dice, mira, ayúdame a ver cuál es el procedimiento para crear el copyright de esta base para celular tipo chocolate, el video que ya está por salir, que hice, que es un diseño que se parece a otros, pero es diferente, porque yo siempre hago pequeños cambios. Entonces ya la guía te va a decir, ok, para crear un copyright de este producto tenés que hacer este diagrama, tenés que registrarlo en este lado, tenés que poner las dimensiones, las inclinaciones, el tipo material, el acabado, las distancias en los cortes, te desglosa todo lo que usted necesita para poder crear el copyright, para poder registrar un producto, para poder hacer una patente de diseño. Entonces, si usted quiere que ese producto sea suyo, exclusivo, porque usted lo inventó, porque usted lo quiere registrar, la misma guía te puede decir. O incluso, usted le puede decir, mira, tengo este producto, puede revisar el copyright en España, si existe un producto registrado con estas características, con este nombre, con este diseño, inmediatamente va a ir a buscar y puede hacer que ya alguien lo registrara primero que usted. Entonces, ¿qué te queda? Pues cambiar el diseño para evitar que te demanden por copyright, que te demanden por una infracción, que te demanden por hacer algo igual que alguien ya antes lo hizo y que ya esa persona ya lo registró, como hace Nintendo, que Nintendo demanda a todo el mundo, a quien sea. De hecho, anécdota aquí para Costa Rica, hay un supermercado que se llama Super Mario, que está en el país desde 1900, no me acuerdo, 60 y pico, 50 y pico, antes de que Super Mario existiera. Y resulta que Nintendo los demandó por el nombre, porque no pudieron utilizar ese nombre. O sea, ve a qué nivel una empresa japonesa de potencia mundial que le sobra todo, que está, como dice el tico, podrido en plata, viene aquí y demanda a una empresa en Costa Rica, humilde, pequeñita, familiar, que genera como 5 empleos, que
no genera los millones que genera Nintendo, porque no pueden utilizar el nombre Super Mario, porque el nombre Super Mario está registrado. Sí, está registrado allá en Japón, no sé en qué año lo registraron, pero que incluso que está registrado antes de que se registrara en Japón. Y ellos registraron el nombre Super Mario después de que estuviera registrado el nombre de Super Mario Supermercado. Ellos registraron el nombre Super Mario de la franquicia del videojuego. Entonces, ¿para qué te sirve la IA y el copyright? Para eso mismo, para que te revises si alguien ya hizo eso en otro país, en tu mismo país, si estás cometiendo una infracción, que revise, no sé, puede ser la imagen, que no se parezca a otra, que no sea igual, como este bichillo que se parece a unos de un videojuego por ahí que no vamos a mencionar. Entonces este bichillo, si yo termino de detallarlo, pues podría infringir un copyright. Así como está, no, porque se parece, pero no es igual. Entonces no te pueden demandar porque se parezca, te demandan porque sea exactamente igual, para que lo tomen en cuenta. Para eso es tan importantísimo lo que es la parte de la IA. Te revise todas esas partes, te crea los hashtags, te crea las etiquetas, te crea el SEO, la descripción y te ayuda a generar ideas. Ok, ahora por ejemplo, en la parte número 3 es que ella te puede crear una visualización rápida de una idea. ¿Qué es eso? Resulta que un cliente me está pidiendo una alacena, pero quiere que la alacena sea triangular y que tenga un fondo de 30 centímetros y una altura de 80 centímetros, pero quiere que sea un triángulo. Función y razón, ni idea. Utilidad, ni idea, pero eso es lo que el cliente pide. Entonces, yo podría diseñarlo con un programa de diseño, si sé usarlo. Si no sé usarlo, tendría que pagarle a alguien para que me haga el diseño e incurrir en un gasto. O cobrarle ese gasto al cliente si está de acuerdo de pagar un diseño de un producto para antes verlo antes de hacerlo. O me voy a Gemini, Nano Banana, o me voy a Sora 2.0, que es muy bueno para generar videos, imágenes, o me voy a ChatGPT y le digo, mira, necesito que me hagas un render, un dibujo de una alacena con forma triangular perfecta que tenga una profundidad de 30 centímetros y que la distancia entre todos los ángulos sea de 80 centímetros o la altura total sea de 80 centímetros. Entonces, en unos cuantos minutos o segundos está hecho el diseño, está hecha la imagen. Entonces, usted agarra la descarga y se la manda al cliente. Doña María, así es la alacena que usted quiere. Sí, sí, muchachos, exactamente, sí la quiero yo. Estamos seguros, doña María, porque eso es un dibujo, ¿verdad? Y tiene las dimensiones que usted quiere y ahí lo está viendo y se ve exactamente como usted lo pide. Si estamos de acuerdo, hagamos contrato, firmemos, me cancela y lo mando a producción. Ya sabe que no lo puede modificar, cambiar ni hacer nada porque usted está de acuerdo con el diseño y lo que usted está pidiendo. Y va a decir, sí, sí, muchachos, muchas gracias, eso es lo que yo andaba buscando. Como le repito, razón de por qué ocupan a la cena triangular con esas dimensiones ni idea, no me interesa. El cliente está pagando, se le hace lo que el cliente paga. Pero ¿para qué usamos la IA? Para generar ese diseño, para estar seguros, para que se vea, para no tener que hacerlo a mano alzada, o incurrir otros programas que tal vez sean más difíciles. Igual en este canal, aprovecho el comercial, tienen un video que se llama Módulo, diseña como un profesional, de forma fácil y sencilla. El video tiene bastante aceptación, muchas gracias a todos los que lo han visto y los que no lo han visto pueden ir a verlo. Módulo, diseña como un profesional. Entonces ahí yo les explico muy bien cómo utilizar esa aplicación Módulo 3D para generar muebles, para generar diseños y para que ustedes no hagan un producto antes de que el cliente ya lo vea, porque puede ser que no es lo que ande pidiendo y se haga un problema y no te quiera pagar y pasen cosas, ¿verdad? Que queremos evitar. Entonces, ese es el beneficio, que la misma IA te genera las imágenes y usted le puede decir, no, mira, quiero que sea blanco, quiero que sea negro, quiero que sea más ancho, quiero que sea más alto, quiero que ahora no sea triangular, o hágame un círculo de 80 centímetros. Entonces, ustedes pueden con las inteligencias artificiales crear miles de diseños simplemente diciéndole qué hacer. Fácil, rápido, sencillo. Igual, lamentamos que eso esté haciendo que algunos diseñadores pierdan trabajo porque ya las inteligencias hacen eso por ellos, pero igual ellos se pueden reinventar y trabajar en las inteligencias para que mejoren sus diseños. O se sabe que las inteligencias funcionan con prompt, entonces un diseñador puede aprender a hacer prompts para crear diseños y empezar a explotar ese mercado y vender eso, porque ya él ya sabe diseñar. Ahora lo que puede hacer es aprender a hacer los prompts para que el diseño quede perfecto, porque las ideas fallan mucho. Entonces usted puede reinventarse. No es que algo te va a quitar el trabajo, sino que usted se reinventa. Usted puede mejorar,
usted no es una máquina, usted no fue programado solo para hacer una cosa, usted puede hacer muchas cosas. Entonces la IA nos permite hacer eso. Ok, ahora, punto número 4. ¿Qué más podemos hacer con las IAs, Eder? ¿Qué más? ¿Para qué sirven? Y yo eso ya lo hago con otras cosas. Entonces, de momento no me sirvió lo que me ha dicho. ¿Qué? Entonces, mira, voy a dar otras 3 opciones más de qué puedo hacer con las IAs. Por ejemplo, puede ser un asistente de planificación. Entonces, igual, una IA puede ser su secretaria personal. Si ya tengo secretaria, pues la conservamos porque no vamos a perder el empleo, ¿verdad? Y muchas gracias a ella que nos ha apoyado mucho tiempo. Pero si no tenemos una secretaria o somos un autoempleado como yo, que todos lo hacemos, entonces la IA puede ser mi secretaria. Me puede llevar una agenda, me puede planificar salidas, me puede planificar horarios, me puede planificar reuniones, me puede ayudar a generar ideas, me puede corregir ideas, me puede generar diálogos, me puede ayudar con una entrevista. Tengo un cliente, entonces le digo, ok, investígame todo sobre este cliente, Doll Company, qué hacen, cuál es el gerente aquí de Costa Rica, tengo que ir a reunirme con él, se llama Don Mario, ¿qué sabes de Don Mario? ¿Qué títulos tiene Don Mario? ¿Qué me puede preguntar Don Mario? Ellos quieren hacer una cocina integral para los empleados porque tienen muchos en la oficina, entonces quieren darles una mejor calidad de servicio, que tengan un lugar más acogedor. Entonces lancen ideas de cocinas integrales, ideas que reflejen la marca Dole, ideas que tengan todo lo que ellos venden, que son frutas, que son bananas, que son ellos piña y otros más productos, algunos diseños innovadores, algunos diseños ecológicos. Entonces empieza a pelotear, a pelotear, a pelotear, a pelotear, a pelotear. Y la IA también puede ser su secretaria. Le puede hacer todo eso, le puede agendar las reuniones, te lo ligas con, si usas Gemini, te lo ligas con Google Calendario. Entonces en Google Calendario te van a salir las reuniones porque ya la IA se los ligó, te salen en el teléfono, te llegan al correo. Entonces, como ustedes ven, le pueden sacar demasiado provecho a la inteligencia artificial si la quieren usar como un asistente personal. La versión gratis, como les repito, no hay que pagar la versión Pro. Hace demasiadas cosas, sí se equivoca, sí falla, comete errores, pero es gratis. Entonces causa consecuencia. ¿Ok? Entonces, ahora, en punto número 6. Vamos rápido, estoy hablando muy rápido. Tengo que bajar las revoluciones, es que me gusta mucho el tema. La IA la podemos usar para hacer una estimación de costos. Entonces, tengo un proyecto de hacer una puerta. Entonces yo sé que me van a pedir 10 puertas con un diseño X. Entonces yo sé cuántas piezas necesito. Entonces le puedo decir a la IA, ok, necesito tantas piezas de madera de esta dimensión y esta dimensión y esta dimensión. Analiza en el mercado de Costa Rica cuáles son las empresas actuales que tienen el mejor precio para este tipo de madera. Entonces ya va a ir, va a buscar, va a analizar y me va a tirar un listado. Esos son los depósitos de madera o los almacenes, Walmart, Ikea, Primark o ferreterías como se llamen en su país. Aquí puede ser Colón, almacén el mejor precio, almacén Tercer, San Francisco, son los que yo conozco, bueno, en Heredia y otros, ¿verdad? Ferretería Brenes. Entonces me va a dar un listado de lo que venden ellos, si venden el producto y de los posibles precios. Perdón. O si no, tal vez digo que me busque aserraderos o me busque depósitos de madera ya más especializados, porque voy a hacer las puertas para interior y las puedo hacer de chapa, de melamina, de MDF. Entonces desglóseme cuáles son las empresas que venden los MDF, los ODS, los plywood, las melaminas, lo más barato, según ese tipo, según esa dimensión, esas reglas. Entonces usted va a hacer un listado, usted va a ver dónde está la materia prima más barata y puede decidir a ver si le sirviera comprar todo un solo lado, hubiera diferentes puntos y comprar diferentes productos, porque al final el costo de traslado a esos lugares puede hacer que le salga más barato que comprar todo en un mismo lugar, porque ya eso ya no aplica. Ese lema de todo un mismo lugar ya ahora cuesta mucho. A veces puede ser que una empresa tenga una liquidación, una promoción en el producto que ando buscando y valga la pena trasladarme a ese lugar, aunque me quede larguísimo, porque al final siempre voy a seguir ahorrando dinero. Aunque yo tenga que cubrir costos de transporte, puede hacer que ahorre dinero. Entonces, la IA también me sirve para eso, para saber dónde puedo conseguir la materia prima, también para que me formule un costo. Entonces yo le puedo decir, mira, hazme esta tabla de cálculo, ingresa, lámina vale tanto,
tornillos vale tanto, goma vale tanto, lija vale tanto, eh, madera vale tanto, el operario vale tanto, el traslado vale tanto, la utilidad de la empresa es tanto, otros costos es tanto. Ahora, súmeme todo eso. Ella se lo va a sumar. Ahora, dime dónde podría ahorrar en todo esto. ¿Qué puedo hacer más eficiente? ¿Cuánta lija podría ahorrar si hago este proceso? ¿Cuánto tinte ahorraría si lo aplico de esta manera? ¿Qué otras tácticas hay para aplicar o para hacer esta puerta para que me salga más económico? Entonces ella misma te empieza a pelotear un montón de ideas, perdón, para ahorrar costos, ahorrar estimaciones, bajar el precio. Entonces la IA también te puede ayudar para eso, para ser más rentable. Como les hablé en un video, ¿verdad? Optimiza, rentabiliza. Entonces la IA también te puede pelotear todas esas opciones porque al final la rentabilidad es crucial. Si usted no es rentable, pues no es sostenible. Si no es sostenible, vas a quebrar. Entonces, como siempre les digo, no es lo mismo vender $400 y pensar que todo eso es ganancia que saber que esos $400 tengo que reponer todo el inventario que gasté, pagar todo lo que tengo que pagar y al final esa va a ser mi ganancia. Entonces la IA te puede decir los costos, cuánto debe ser tu ganancia para que sea rentable, dónde puedes ahorrar, dónde no, dónde vas a gastar, dónde no, y cuánto es lo mínimo que deberías de ganar para ser sostenible en el tiempo. Entonces se puede hacer todo eso, puede ser tu asistente para que no te vayas a la bancarrota, para que no vayas a quebrar porque no estás tomando en cuenta muchos factores. Entonces la rentabilidad es crucial en tu trabajo. Usualmente se recomienda que siempre usted como productor tenga una rentabilidad del 30% en adelante. Entonces yo creo algo, eso tiene que dejarme un 30% de ganancia o más. Si no, ya no somos rentables si somos pequeños. La única manera que usted sea rentable es que sea una fábrica, que las fábricas trabajan con utilidades de un 7, un 8, porque hacen millones de una cosa, miles de una cosa. Nosotros no podemos darnos el lujo de estar trabajando con utilidades de un 5, un 10% porque vamos a quebrar. Matemáticamente no es rentable para una pequeña empresa, para un emprendedor, para una persona que está iniciando, trabajar con ese tipo de márgenes. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Como les he hablado en varios videos, traten de siempre ser rentables, no cobrar caro, cobrar lo justo, no compararse con una ebanistería de su zona, con una mueblería de su zona, con una fábrica de su zona, porque ustedes no van a poder competir contra alguien grande si están iniciando, excepto que tengan demasiado capital y tengan las mejores máquinas del mercado y tengan los mejores operarios calificados y tengan los mejores diagramas de producción o la mejor experiencia para que usted de lleno arranque compitiendo contra alguien grande. Es la única manera. Si no, aterricen en la tierra y vayan poco a poco creciendo. Perdón. Ok, ahora bien, la última parte, la táctica número 7, para que ya vayamos dándole contexto a esto, es la IA nos sirve para una traducción y expansión del mercado. Entonces, ¿para qué nos puede servir ella? Para vender más en otros mercados, para expandir las fronteras, para que los productos que no vendemos acá los podemos vender en otros países. Podemos preguntarle al ChatGPT, al Gemini, mira, yo soy de Costa Rica, quiero entrar en el mercado mexicano, quiero vender este producto, cuáles empresas ofrecen shipping de Costa Rica a México, cuáles son las tarifas que cobran ellos, cuáles son los tiempos de entrega, números de contacto. Entonces ya nos va a desglosar toda la información y nos va a decir que, no sé, por ejemplo, FedEx, para tener un nombre, es la que tiene el mejor servicio de recolección en Costa Rica actualmente. Recolecta el paquete en el punto y lo entrega en el punto de destino y simplemente te cobran una tarifa única por el envío y lo que tienes que hacer es un contrato, ¿verdad? Tal vez te piden alguna garantía, algún depósito, algún volumen de venta y ya usted empieza a importar productos de Costa Rica a México de forma sencilla, sin necesidad de estar buscando consultores y asesores, porque la misma IA es tu consultor, es tu asesor y ya te investigó todo lo que usted necesitaba saber. Tal vez en el mercado, tal vez en el camino, perdón, falta algún tema legal, algo contratación, algo de seguros, algo de políticas aduaneras, perdón.
pero ya eso, y pues en el camino se ya puede contratar a alguien que le ayude en esa parte, pero por lo menos ya hizo lo más difícil, que es investigar cómo vender de Costa Rica a México, cómo vender de Costa Rica a Panamá, cómo vender de Costa Rica a España, para darte una idea, o cómo vender de España a Costa Rica, cómo vender de España a México. Entonces las IAs te pueden ayudar a facilitar que tu negocio expanda las fronteras. También te puede traducir todos los textos literalmente a diferentes idiomas para que usted pueda crear etiquetas, descripciones en muchísimos idiomas sin necesidad de estar buscando un traductor, porque son bastante buenos, bastante competentes para hacer esa parte. Te pueden traducir características, puede hacer que Costa Rica le llamemos pata y en otro país pata es una ofensa. Si te va a decir, no, si vas a vender aquí en Chile, no le digas pata, ponle este nombre porque es el nombre coloquial de ese lugar. Bien, que es, o baranda, o no sé. Entonces, yo también te puede investigar el coloquialismo del país o la forma correcta, cómo se llama el producto en ese país, para que usted en la descripción no le vaya a llamar pupusa a una empanada, o tiene que llamarle empanada en lugar de pupusa, porque puede ser que en un país la pupusa sea una cosa rara y en otro país la empanada sea una cosa rara, o la papaya, pero me parece que en un país la papaya, bueno, ustedes sabrán qué es, ¿verdad? Entonces aquí en Costa Rica es una fruta que está muy rica, en otros países es una reverenda vulgaridad. Entonces ustedes con las mismas ideas pueden investigar cómo llamarle a los productos, cómo colocar las descripciones correctas para que no cometan un error de nombrar algo diferente como se llama en ese país, incurrir en problemas legales o incurrir en ofensas o incurrir de que no vayan a vender porque ustedes ya no hicieron su trabajo. Todas las ideas le permiten hacer esas cosas. Perdón. Entonces, ya vamos a recapitular. Vamos a repasarlas. Ok, entonces, ¿para qué sirve la IA? Punto número 1, generar ideas de diseño. ¿Para qué sirve la IA? Punto número 2, creación y descripciones con SEO bien hechas, etiquetas, descripciones, hashtags, títulos, de la mejor forma posible, de la tendencia en el momento. Punto número 3, visualización rápida de prototipos. O sea, te puede crear un diseño, un prototipo, una idea que tengas en el aire, algo te pidió el cliente, lo hace facilito, rapidito, con Nano Banana, con Sora, con, no sé, ChatGPT, lo que ustedes usen. El punto número 5 sirve para creación de contenido, para crear ideas, como les decía, para mejorar ideas, para optimizar procesos. Bueno, me brinqué el 4. El 4 era asistente de planificación. Entonces el 4 asistente de planificación y el 5 creación de ideas rápidas, fáciles para pelotear. El punto número 6, una estimación rápida de costos, beneficios, producciones, materias primas, cuánto debo ganar, cuánto debo cobrar, cuánto vale el precio en el mercado, porque puede ser que la misma mesa que yo hago en el mercado la venden en 50,000 y mi costo es de 70, entonces mejor no hago esa mesa porque voy a salir perdiendo porque la competencia lo vende más barato. Por ejemplo, aquí en Costa Rica la tendencia muchos son esos espejitos vintage con luces, que los hacen de melamina, de cartón. Yo en un tiempo hice unos, pero de madera. Entonces, obviamente, la melamina, el MDF y el cartón no compite contra la madera, entonces mi precio es mucho más alto que el del mercado. Entonces, actualmente casi que no vendo ese producto porque no cualquiera quiere pagar, quiere algo más barato. Y nosotros, en lo personal, no trabajamos eso. Entonces, para eso mismo sirve. Para antes de yo hacer algo, saber cuál es el precio del mercado y no embarcarme. Y no hacer mi espejo vintage en madera bien fino, bien bonito, porque nadie lo va a querer pagar. Porque todo el mundo busca cartón, busca barato, busca sencillo y no es el mercado de nosotros. Traducción, perdón, traducción y expansión del mercado, ¿verdad? Para traducir títulos, textos, nombres, coloquialismos del país y para que nos enseñe a cómo expandirnos, a cómo vender en otros lados, a cómo asociarse con empresas, a cómo crear shippings, envíos a otros países. Entonces, esos son 7 ideas fáciles en las cuales las IAs te pueden guiar a vos como artesano, como emprendedor, como carpintero y un montón más, la verdad. O sea, si queremos tirar ideas, podríamos pasar unas 3-4 horas hablando perdón por ese animal,
hablando de diferentes tipos de ideas, pero lo que queremos es como que las más básicas que podemos hacer en el día a día serían estas. Por ejemplo, para los que creamos contenido, creamos videos, yo les digo que se apoyen de las ideas para eso, para que le crea un buen título, para que le crea una buena descripción, para que le crea un buen SEO, hashtags, etiquetas, descripciones, para que te cree incluso las imágenes, miniaturas. Muchas miniaturas me las ha hecho Gemini, no tengo que recurrir a otro lugar. Entonces, como les digo, el video de Módulo úsalo como un profesional, de aprende a diseñar como un profesional. La miniatura me la hizo Gemini, quedó bonita. Ahí está, tiene 12% de tasa de clips, que es altísima. Y el video tiene una retención de más o menos unos 7-8 minutos, y el video dura más o menos como unos 20 minutos. Y ahorita va como por 500 vistas en menos de un mes. Entonces, como mi contenido es de nicho, o sea, esto que yo hago no lo ve cualquiera, es algo muy de nicho, entonces tiene muy buena aceptación, va creciendo muy bien. Entonces, todo eso me ayudó una inteligencia artificial a hacerlo, para no tener que estar pagando asesores, para no tener que pagar consultoras, para no tener que pagar diseñadores, para no tener que pagar gestores, para no tener que pagar empresas que me ayuden a crecer. Me apoyó la IA, que es gratis. La versión gratis, como les digo. Entonces, la IA puede ser tu mejor aliado en este 2025 o en este 2026, con tu pequeño taller, con tu pequeño emprendimiento, con tu pequeño negocio. Y aplica para todo tipo de negocios, no solamente para nosotros los artesanos carpinteros, aplica para cualquier tipo de negocio. La IA te puede ayudar un montón, ¿no? Entonces, ya sabes lo que pueden hacer para ayudar al canal: suscribirse, comentar, compartir y ver todos nuestros otros videos que tenemos acá en este canal para ayudarnos a crecer, recomendarnos. Entonces, si tienes alguna otra pregunta sobre ChatGPT, sobre Gemini, sobre Journal, lo puedes escribir en los comentarios. Si la conozco, te la respondo. Si no la conozco, te voy a ser franco, te diré que desconozco lo que me estás consultando, que tal vez busques a una persona más especializada. Pero el poquito conocimiento que tengo, con mucho gusto lo transmito con ustedes. Entonces, muchas gracias por ver su canal Pinos Good CR. Mi nombre es Eder. Hasta luego.